Bienvenidos a Mente Abierta. ¿Cómo es que podríamos justificar la desaparición de la Gran Tartaria, de la Tartaria independiente, la parte tártara de China, es decir, la dinastía Qin, el imperio mogol, el imperio persa, de los mapas, que desaparecen alrededor de 1850? Eso sin mencionar que en épocas medievales los mapas muestran la presencia de este superimperio tártaro en América también. Tartaria habría sido derrotada aproximadamente en el 1860, pero no podemos olvidar que ya estaba extremadamente debilitada alrededor de 1780. Para 1780 ya no tenía ningún papel geopolítico, lo cual es importante para un imperio global. ¿Cuál fue la derrota importante que marcó la caída? Se cree que fue la derrota de Yemilan Ivanovich Pugachev, hombre que lideró una insurrección de los cosacos en épocas de Catalina la Grande, alrededor de 1773-1775 en Rusia. Dato importante, en esa época se creía que el emperador Pedro III estaba vivo y Pugachev estaba reclamando ese título, pero la historia lo pone como que fingió ser Pedro III. La historia lo toma como una simple insurrección, cuando de hecho en ese 1700 Tartaria aún tenía un territorio considerable, llegando a las fronteras de Moscú. Hay muchos datos que pueden confirmarnos esto. Por ejemplo, hasta finales del siglo XVIII, los Romanov no podían exiliar a nadie a Siberia porque simplemente no les pertenecía aún. Siberia pertenecía a la Gran Tartaria. En el centro se ubicaba la Tartaria independiente, hoy Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, y también teníamos a la dinastía Qin dominando sobre China, que es lo que conocemos como la conquista de China por el tártaro. Todo indica que esta Tartaria rusa ordiana era hostil a los Romanov, pero solo después de haber derrotado a Pugachev, los Romanov tuvieron la oportunidad de exiliar a los convictos, ahora sí a Siberia e incluso más allá, hasta el lejano oriente, a la costa del Océano Pacífico, una isla llamada Sakhalin. Cosa curiosa, tras la caída de Pugachev, en América, los Estados Unidos declaran su independencia el 4 de julio de 1776 contra el 1775, que es la caída de Pugachev. Pero estamos hablando de la independencia de las 13 colonias, porque se supone que los Estados Unidos adquieren Luisiana en 1803. Lo que me parece también bastante extraño que Napoleón decidiera vender Luisiana a los Estados Unidos. Un territorio lo bastante enorme. Cabe Francia en este territorio más de 5 veces. Aunque quizás ya no nos parecerá tan extraño cuando nos enteramos que el mismo Napoleón en 1812, junto con Alejandro de Rusia, más otras 6 naciones, invaden Moscú de Tartaria. Por cierto, no se olviden del curioso paralelo entre Napoleón y Hitler, como también de Lincoln con Kennedy, personajes separados por alrededor de 130 años. Voy a dejarles el video en los comentarios. No se olviden que Lincoln peleaba con los confederados, posiblemente los restos de Tartaria, que faltaba por tomar completamente, lo cual ocurre en 1861 a 1865. Pero si volvemos a la época en que Estados Unidos se independiza
de Gran Bretaña en 1776, ¿realmente se independizó de Gran Bretaña? ¿O estamos hablando aquí de una auténtica guerra global llevada en distintos rincones del planeta, incluyendo América? Piensa en lo siguiente: en esta guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿cómo lograrías cambiar la historia de algo como la guerra de independencia de los Estados Unidos y hacer que Tartaria pase desapercibida en América? Si lo analizas, al igual que Napoleón y Alejandro atacando a Tartaria en Rusia, la historia lo convierte en la guerra entre las fuerzas occidentales, Napoleón contra Moscú. Solamente omite al enemigo de la lista, traza algunas líneas arbitrarias entre las fuerzas occidentales, pero ten en cuenta que el verdadero enemigo de los occidentales tenía que estar incluido de alguna manera. De manera similar a cómo los tártaros se convirtieron en los mercenarios entre comillas en esta guerra de 1812, los tártaros de Estados Unidos se convierten en los indios estadounidenses entre comillas, convenientemente en ambos lados, para que los historiadores no sospecharan al encontrar evidencia histórica de un conflicto obvio entre nativos y occidentales durante la guerra. Fomenko, un poco más sobrio, muestra una asombrosa coincidencia entre la derrota de Pugachev en 1775 y de repente la Revolución Americana en 1776. No puedo decidir si el globalismo es el aumento de valores tartarianos o es la antítesis. El nacionalismo parece haber sido la desaparición de Tartaria. Sin embargo, esto también llevó a la historia falsa que ahora nos enseña. Es como si por alguna razón quisiéramos borrar ese recuerdo de aquellos horribles tartarianos. Si es cierto que todas las leyendas históricas realmente sucedieron en Tartaria, todo ese derramamiento de sangre, la traición y la política, ¿podría entonces Tartaria no ser un buen lugar? Y tal vez fue olvidada con buenas intenciones. Esta es la razón para publicar este video. Por un lado, Fomenko afirma que todo es un eco de Tartaria. Por otro lado, parece implicar que colonizaron todas partes del mundo antes de caer. Si esto es así, puedo entender por qué hicieron eco de su historia. Pero, ¿cómo es que nadie tiene su propia historia de cuando eran colonias? No digo que sea imposible, solo me pregunto cómo funciona. La evidencia muestra un estilo arquitectónico global que a su vez sugiere que había una cultura similar en todas partes. A juzgar solo por la arquitectura y el trazado de las calles, hace unos 170 años, no sabríamos en qué país estamos. Hoy, por el contrario, solo países muy similares culturalmente comparten una arquitectura, lo que probablemente significa que en el pasado había una escuela, no geográficamente, pero sí en cuanto a plan de estudios. Desde esta perspectiva, cualquier colonización posterior solo podría ser consecuencia de la ruptura del sistema anterior, de que una determinada región se vuelva dominante y de que otros lugares no puedan defenderse. Solo puedo ver a Tartaria en el contexto anterior. Si realmente avanzaron en su conquista hasta Europa y posiblemente América. Sin embargo, personalmente, no considero que Tartaria sea ese orden unificador mundial. Es posible incluso que hayan precedido al Imperio Romano, pero no fueron la civilización principal de los constructores iniciales. De hecho, creo que todavía tenemos que averiguar cuál era el nombre de los globalistas. Pregunto, ¿vivía mucha gente en Europa hace 1000 años? Si la historia es un reflejo que retrocede en el tiempo,
el teatro original de Roma, Gran Bretaña, China de Tartaria. Entonces, ¿qué estaba pasando en otros lugares en ese momento? ¿Cómo podría Tartaria mantener logísticamente un imperio mundial, suponiendo que su tecnología fuera medieval en el mejor de los casos? Las guerras a gran escala solo evolucionaron en los siglos recientes, porque antes del 1500 eran simplemente imposible transportar grandes ejércitos a otras regiones y comenzar una pelea. ¿Hubo paz mundial debido a una tecnología de armas insuficiente? ¿O tal vez tenían tecnología desconcertante y poco convencional? Todos los rituales antiguos eran literalmente rocas SOS en la orilla. ¿Será que a medida que el imperio se descentralizó y la tecnología de guerra aumentó, es esto lo que finalmente llevó a las naciones europeas a declarar la independencia y a veces quizás a luchar por ella? Para mí este viaje comenzó con el billete anterior, que en mi opinión está siendo minimizado después de cualquier ángulo que elijas mirar. En realidad no aparece en ninguna parte donde se pueda obtener información detallada sobre él. El zar ruso Alejandro II está siendo presentado como insignificante notable militar, entre comillas, que aparentemente no merece ser mencionado por su nombre, y en general este billete se presenta como una nota publicitaria, entre comillas. No importa que American, entre comillas, encima de la imagen del zar ruso, César, entre paréntesis, así como las proporciones relativas de las imágenes, puedan abrir una enorme lata de gusanos. Huelo una rata en la versión oficial. Algo no cuadra. La Rusia imperial apoya a la Unión en el punto de máximo peligro de la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos. La publicación satírica londinense Punch publicó una caricatura cruel del presidente estadounidense Abraham Lincoln y el zar ruso Alejandro II, demonizando a los dos amigos como sangrientos opresores. En 1863, el 24 de octubre, cuando Rusia bloqueó la intervención dirigida por los británicos contra la Unión. Esta historia no es un secreto de ninguna manera. Sin embargo, los profesores de historia decidieron no mencionarla. En pocas palabras, el papel de Rusia en la guerra civil fue más probable que simplemente expresar apoyo diplomático. En septiembre de 1863, una flota rusa de 6 buques de guerra se dirigió a la costa este de América del Norte y permaneció allí durante 7 meses. Con sede en Nueva York, patrullaban el área circundante. Algo similar ocurrió en la costa oeste, donde una flota de 6 buques de guerra tenía su base en San Francisco. Esto ayudó a prevenir ataques repentinos de asaltantes del sur en estas cruciales ciudades portuarias de la Unión. Al parecer el propósito subyacente era ayudar a disuadir a Gran Bretaña y Francia de ponerse del lado de la Confederación. ¿Qué papel jugó Rusia en la guerra civil de Estados Unidos? ¿Qué relaciones tenía el Imperio ruso con Estados Unidos? Expediciones de flotas rusas a América del Norte 1863-1864. Efecto bilateral de la visita de la flota rusa en 1863. Un 150 aniversario de la llegada de la Armada rusa al puerto de Nueva York, de las cuales hay bocetos de embarcaciones oficiales y etc. El siguiente discurso, escrito por un historiador llamado Webster Griffin Tarpley, pinta una imagen ligeramente diferente de la participación rusa. Habló sobre la contribución del zar ruso II a una victoria en el norte en la Guerra Civil de Estados Unidos. Dijo que el gobierno imperial ruso había emitido un ultimátum a Gran Bretaña y Francia, especificando que si esas potencias intervinieran del lado de los Estados Confederados de América, se encontrarían inmediatamente en guerra con el Imperio ruso. Tarpley marcó el 150 aniversario de la llegada de la flota rusa del Báltico a la ciudad de Nueva York en 1863, el 24 de septiembre,
y el escuadrón ruso del Pacífico a San Francisco el 12 de octubre de 1863. Argumentó que era la presencia de esas flotas que proporcionó la disuasión final. Rusia fue el único país que extendió el apoyo militar directo al gobierno de Lincoln. Rusia apoyará de todas las formas posibles y ayudará en la mayor medida de su poder a su antiguo aliado los Estados Unidos de América en su lucha contra la traición. El zar no permitirá bajo ninguna circunstancia, si sus esfuerzos pueden impedirlo, el éxito de la rebelión recién inaugurada contra las leyes y el gobierno de su amigo país. En este 1863, la flota rusa en Nueva York y en San Francisco permanece en los Estados Unidos durante 7 meses. Quería recordarles que algunas cosas no cambian cuando tomamos en consideración ciertas prácticas extrañamente extrañas del siglo XIX. Una de ellas será la evidente falta de fotografías. Sin malinterpretar algunas fotos existentes, pero como se puede ver, la mayoría de las fotografías de tipo establecimiento entre comillas se reemplazaron por bocetos. Siempre cuestionaré esta práctica. En lugar de publicar fotografías reales, optan por darnos dibujos. Es obvio que la reproducción de dibujos requiere mucho tiempo. Y como ya sabes, hacer fotografías era un negocio establecido en la historia de la fotografía desde la década de 1840. Por lo tanto, las razones por las que Harper's Weekly usa dibujos son al menos sospechosas. Para ser honesto, empiezo a pensar que estas revistas semanales podrían ser una postproducción destinada a entregar una narrativa específica. En otras palabras, los dibujos acompañados de contenidos de las revistas semanales del siglo XIX no podían ser más que una trampa inventada. Se hicieron algunas fotografías que parecen ser legítimas. Al mismo tiempo, fotografías no nos dan nada desde el punto de vista informativo. Y luego entra en juego Photoshop, entre comillas, donde los creadores de historia tenían que crear un evento fotográfico. A juzgar por la apariencia de la fotografía, entre comillas, a continuación, una persona razonable debería estar haciendo preguntas. ¿Es posible que Tartaria existiera no hace mucho tiempo? ¿Es posible que muchos de los edificios que vemos en nuestros países ya estuvieran construidos antes de que los pioneros como Cristóbal Colón desembarcaran en suelo americano? He oído decir a algunas personas que el puente de Brooklyn y varios edificios de Manhattan ya estaban construidos. Muchos edificios, mansiones, se construyeron en California antes de que nadie se trasladara al oeste en busca de oro. Sistemas de transporte, de energía libre, trolebuses, todo lo que nos contaron sería mentira. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tartaria sería una nación ocupando Asia, América, o una nación liderando a una serie de países tipo ONU? Lo que sin duda es cierto es que hubo una vez un lugar llamado Tartaria. Lo podemos ver en mapas antiguos. Se menciona también en varios textos, pero no lo vemos en todo el mundo. Hubo muchas civilizaciones antiguas que ahora se agrupan bajo la etiqueta Tartaria. ¿Por qué? Porque comparten edificios en estilos arquitectónicos, pero imagínate también que todas tienen edificios, cada una de las civilizaciones. De esa forma todas serían parte de un mismo lugar. Sería una forma simplista para explicarlo y ocultaría mucho más de lo que podríamos revelar. Espero me ayuden ustedes con esto. Para ustedes, ¿qué era realmente Tartaria? ¿Solo una nación
en la parte de Siberia, o una nación liderando muchos países. No sé si encaje la siguiente teoría. Tartaria como una etiqueta dada a la gente que está fuera de una visión del mundo, a como se entiende, fuera de. Recuerden, el Tártaro era el pozo más bajo en el infierno, ocupado por los peores demonios inimaginables. Estos demonios del infierno se manifestaban como la gente del Tártaro. Toda esa gente que estuvo fuera de esa visión del mundo fueron el Tártaro, por ejemplo. Por lo tanto, fueron despojados de sus tierras y probablemente asesinados. Esta es otra parte de la especulación, por supuesto. Lo cierto es que esta nación tartaria tiene una naturaleza esquiva. Para haber sido el mayor imperio del mundo, nunca antes visto. ¿Qué dicen ustedes? Es para Tartaria, como para cualquier otra nación de la Tierra. Por ejemplo, la estadounidense se entiende como alguien que ha nacido en el hemisferio norte, aunque también tenemos a América del Sur, América Central, americanos. Más concretamente, esta nación se llama USA, pero a veces Estados Unidos, y así sucesivamente. Está habitada por gentes de diferentes razas, diferentes religiones, diferentes costumbres que coexisten mágicamente bajo alguna bandera que cambia de vez en cuando con el cambio de sus valores determinados por la gente que no da la cara. Los americanos siguen creyendo ser americanos a pesar de todo. Lo mismo ocurre en cualquier otra nación. Siendo antiguos, entre comillas, los tártaros podrían haber sido al menos al principio un pueblo único con su propia cultura y genética, pero después de su éxito, su nombre utilizado por todo el mundo, así que afirmar que los tártaros hicieron esto o aquello sin explicaciones podría ser totalmente inútil, en mi opinión. Hoy se podría decir que hay 193 países que son miembros reconocidos en la ONU, pero todos sabemos bien que parece haber alguien que mueve los hilos del poder de todo el mundo, incluso formando dos grandes bloques. Quiero pensar que esto es lo que quieren decir con Tartaria. Quizás un país que movía los hilos sin tener que ocupar todo el mundo. ¿Tienen ustedes idea de quién mueve estos hilos? ¿Creen que hay un pequeño grupo de tiradores, o un solo hombre tirando las cuerdas, o una familia de tiradores de estas cuerdas? Creo que muchas veces parece bastante obvio. No se podría ser muy ciego. Después de checar todos los acontecimientos desde el 2020 y la actualidad, y aún así siguen siendo anónimos e invisibles. Se puede imprimir dinero de la nada y generar inflación y llevar a una guerra continua para salir de esa inflación. ¿Cuál será la próxima guerra? Es la pregunta.